el ciclo pues, que lleva la preeclampsia. La clasificación se mantiene. Este nuevo consenso que apareció en esta revista en el año 2013, que es como el Task Force de preeclampsia nuevo, que apareció en noviembre de 2013, mantiene esta clasificación. Ya las paso, para que estén relajados. Ahorita nos sentamos por allí y se las paso. Eso es de ustedes, para ustedes. No los estresen, ya las paso. Mantiene la clasificación porque es práctica y sencilla. Entonces, hipertensión crónica, del 1 al 5, gestacionales del 6 al 7, preeclampsia del 5 al 7, y la hipertensión crónica con preeclampsia sobrealegada del 20 al 25. Entonces, ya saben los criterios diagnósticos. Esto, por ejemplo, es hipertensión desde la 20 y toma medicamentos. Tiene hasta un riesgo relativo de 3 veces para desarrollar preeclampsia sobrealegada. Esta gestacional es 140-90 después de la semana 25 al 21. Y aprovecha que no es una categoría benigna. ¿Por qué no es benigna? Porque el 30 al 50% de los pacientes que la tienen desarrollan preeclampsia luego. Entonces nunca diga que una señora con hipertensión gestacional tiene un trastorno benigno. Ya el médico con un cajón estacionario mientras evolucionan ahí del 30 al 50% hacen preeclampsia. Entonces llévense eso así de seminario. Las hipertensiones gestacionales no tienen un trastorno benigno, están muy enfermas. Y de hecho ahora se habla de hipertensión gestacional severa y no severa. ¿Sí? Una cosa ahí sobre la proteinuria, sobre la preeclampsia, que dicen que ya no es criterio ese día. Sí, ya te va a decir. Pero las que tienen la proteinuria es 300 miligramos en 24. Pero eso cambia, entonces ya les voy a mostrar. Vale. Entonces, desde el punto de vista del sistema clasificatorio actual, cuando una señora tiene preeclampsia, le dice preeclampsia severa o no severa, o preeclampsia sin criterios de severidad y con criterios de severidad. Pero esa clasificación de leve, moderada y severa ya no se usa. Entonces, preeclampsia con criterios de severidad y sin criterios de severidad, o severa y no severa. Y desde el punto de vista de la edad gestacional en la cual aparece temprana cuando es de menos de 34 y tardía cuando es de más de 34. ¿Listo? Esa es la nueva clasificación. O sea, de eso están hablando en todo el mundo. Entonces, en este artículo no está ahí la referencia, que es de un journal de perinatal y dice, la preeclampsia es un solo nombre, pero tiene dos condiciones, dos fisiopatologías distintas. Entonces, miren, la que les mostré de la arteria espiral es la temprana. Ahí, afortunadamente, está el grupo más pequeño de pacientes. Solo el 12% de las pacientes están metidas ahí. La gran mayoría de las pacientes, el 88%, son tardías y la fisiopatología es la del síndrome metabólico. Entonces, el grupo más pequeño, que son las de menos de 34, son el 12% y las de más de 34, el 88%. A estas les va muy bien. Ustedes las ven casi siempre acá. Son las que tenemos acostaditas ahí porque son diabéticas, gordas, que ya tienen 35 semanas, que tienen diabetes gestacional o pregestacional asociada, acantosis nigricans, que ustedes van a ver después que tienen aquí acantosis, cuello y axila, ¿cierto? Entonces son madres que tienen comorbilidades como la obesidad, la resistencia a la insulina, la diabetes, hipertensas crónicas o tienen fallas renales, patologías renales crónicas. Casi nunca tienen insuficiencia placentaria. Ustedes les evalúan Doppler materno-fetal y es normal. Por lo mismo, casi nunca hacen el RCI y al bebé le da muy bien, porque ya son más de 34, son bebés grandes, ya no necesitan maduración fetal. Pero las que nos van muy mal son estas, las de menos de 34. Ahí están los casos más severos, donde la fisiopatología de la pobre placentación, el índice de masa corporal de las pacientes casi siempre es normal y tienen alteraciones del Doppler materno-fetal. Casi siempre tienen indicado el parto prematuro y tienen RCI. Entonces eso les debe quedar como, ¿cierto? Eso es como hablando de la clasificación. Entonces, desde el punto de vista hemodinámico también son distintas. Estas son hipovolémicas, tienen gasto cardíaco bajo, resistencia periférica elevada, un ventrículo izquierdo con un incremento relativo del grosor de la pared, mientras que las otras tienen una hemodinámica
distinta, una baja resistencia periférica, un gasto cardíaco elevado, un estado hiperdinámico, un ventrículo izquierdo con un diámetro más grande y con mayor volumen de eyección. Entonces, si uno sabe bien la parte hemodinámica, sabe cómo hay que tratarlas. Entonces, las que son preclánticas tempranas que hay que actuar sobre la presión, controlar la presión y el estado de volumen para reducir la resistencia periférica. Mientras que en las de preeclampsia de aparición tardía, solo debemos disminuir la presión sanguínea tratando de evitar una mayor reducción de la resistencia periférica. Ahora miramos cómo se trata. Criterios de severidad de acuerdo al nuevo consenso. Las presiones siguen estando las mismas, 160 a 110, por 4 horas de diferencia. Trombocitopenia, disfunción hepática. El consenso habla de 2 veces el valor normal, o sea, 2 desviaciones estándar. Acuérdense que AST de corte máximo es de 35, o sea, que estamos hablando de 70 unidades internacionales por litro. El dolor en el epigastre o en el hipocondrio le da mucho valor como un signo de severidad que anuncie el gen, o que tenga, que no responda a la medicación que no sea explicado por otro diagnóstico. Una falla renal progresiva con creatinina mayor de 1,1 que se duplique, la presencia de edema pulmonar o las alteraciones cerebrales o visuales, o sea, lo que se conocería como PRES, encefalopatía posterior reversible. Sale como criterio de severidad la proteinuria mayor de 5 y la restricción. ¿Por qué sale la proteinuria? Porque independientemente de que la paciente tenga una proteinuria no nefrótica, eso no le altera el pronóstico. Y el RCI, ¿por qué sale del criterio de severidad? Porque se maneja como una entidad aparte. Tiene preeclampsia de RCI, entonces ¿cómo maneja el RCI? Con Doppler, haciendo Doppler. No, está ahí la corrática o trombocitopenia y disfunción hepática. Ahí está metido. Trombocitopenia y disfunción hepática es género. Y fuera de eso, clínica. ¿Cuál es la clínica del género? Ya lo vamos a ver ahí. Pues son los criterios diagnósticos, ¿cierto? Pero la clínica, le llega la señora ahí. ¿Cómo la encuentra? De una señora. Puede ser multípara o primi, pero lo general es que sea multípara, añosa, que clínicamente se ve muy bien, no está muy hipertensa, tiene algún grado de ictericia escleral y que le consulta porque tiene epigastralgia, malestar general, náuseas y vómitos. No sé por qué la mandaron del pueblo, porque doctor, he vomitado desde ayer, vómito y me duele aquí. ¿Cierto? Entonces, esas pacientes son las de este artículo es como lo metí ahí, ¿por qué? Porque así es como se maneja en el mundo el RCI, con este artículo. Lo clasificamos en 1, 2, 3 y 4 de acuerdo a estos criterios y con este plan de manejo. Ahora que les muestre ejemplos de Doppler, lo entienden mejor. Entonces, hay un RCI tipo 1, cuando el peso fetal está por debajo del percentil 3. Cualquiera de estos criterios. La relación entre el cerebro del bebé y la placenta es menor del percentil 5. Aumento de pulsatilidad de la arteria umbilical por encima del 95. La cerebral media por debajo del 5 o un índice de pulsatilidad de la arteria uterina por encima del 25. La paciente se debe vigilar con Doppler cada semana y se termina el embarazo en la semana 37 y puede ser una inducción parto vaginal. RCI tipo 2, hay insuficiencia placentaria severa, hay ausencia del flujo diastólico en la arteria umbilical. Se debe vigilar con Doppler 2 veces por semana y se termina el embarazo a la semana 34 por cesárea. RCI tipo 3, hay una sospecha de acidosis fetal. Cuando hay un flujo reverso en la arteria umbilical, un ductus venoso con pulsatilidad por encima del percentil 95, Doppler cada 2 días, cada 48 horas, se termina el embarazo en la semana 30 por cesárea. Y un RCI tipo 4, cuando hay una alta sospecha de acidosis fetal, un ductus venoso reverso, desaceleraciones en la monitorización, Doppler cada 12 horas, se termina el embarazo por cesárea en la semana 26. La referencia es esta revista, yo los puedo mandar también, que se llama el artículo de Gratacos, que son profesores que trabajan en España y que ellos
a nivel del mundo están tratando de que se clasifique las restricciones del crecimiento con esa clasificación para no tener que estar hablando como en diabetes, que todo el mundo habla de una torre de Babel. Esa es la fisiopatología, desde un aumento de la resistencia de la placenta hasta la muerte, que no es del caso, pues ponemos a explicar por eso. ¿Qué sucede con el RSIU en preeclampsia? Si bien salió de los criterios de severidad, la preeclampsia severa distorsiona esta historia natural. Entonces yo le insisto mucho a los residentes que la señora tiene una preeclampsia severa y un RSIU. Y uno dice, pero es que el RSIU es tipo 1, o sea que hay que hacer un control de Doppler en una semana. Cuando hay preeclampsia severa, es historia natural, no es válido. Uno tiene que estar encima, cómo está la mamá, cómo está la mamá, cómo está la mamá, y de pronto hacer una valoración del Doppler más rápido, porque puede ocurrir un deterioro fetal de manera inesperada en cualquier momento. Esto que ustedes lo ven ahí ampliado, cuando uno coge el artículo, está en la letra menuda, de esas que uno tiene que coger la lupa y aumentar, como cuando uno le da la contratipo de trabajo, le dice usted se va a ganar 3,5 millones de pesos, y en la letra menuda tiene que trabajar de lunes a lunes, todos los cuadritos, en la letra menuda, de lunes a lunes, a todo lo que le diga su jefe, y uno no lee eso y firma. Entonces, uno dice en RSI en preeclampsia, esa cosa que les acabo de explicar de cuánto pedir el Doppler no es válido y puede haber un deterioro del feto en cualquier momento. Entonces, por eso es que se mueren fetos con RSI, mujeres con preeclampsia severa, esperando un Doppler de control, porque se nos olvida eso. Entonces, ¿por qué no la operamos allá que estaba ahí? Y ya hoy hay una muerte hoy, pero está muerto. ¿Por qué no lo operaron? Cuando el todo ahí esperando la operación.